¿Quién se anima para hacer la oración inicial? La hermana Yolanda. Amén, hermana Yolanda. Entonces, adelante, quedamos en sus manos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gloria, honra y alabanza damos a ti, mi Señor. Gracias por este día. Tú has sido bueno con nosotros porque nos has permitido amanecer. Gracias porque tú tienes el control de lo que pasará en este día, especialmente por nuestra iglesia que está cumpliendo 72 años, mi Señor. Gracias porque estamos en gozo, en alegría. Padre Santo, de lo que vamos a aprender hoy, gracias te damos porque tú, bendito Dios, es que nos das la sabiduría y la inteligencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermana, por dirigir la oración. Hermano Darío Marulanda, no lo había saludado. Buenos días, ¿cómo estás, hermano? Hola, buenos días. Dios les bendiga a todos. Que aprendamos mucho. Amén, amén. Muchas gracias por conectarse y lo mismo a todos los demás hermanos. Entonces, vamos a dar inicio. Voy a compartir la pantalla. Quiero decirles a todos, pues aunque ya lo hablamos ahorita, que felicitaciones porque estamos de cumpleaños, 72 años de la primera iglesia bautista de Cali. Así que pues eso es un día de gozo, un día importante y nos tienen una sorpresa muy especial para el día de hoy, para el culto del día de hoy. Bueno, mis hermanos, ahí estoy compartiendo la pantalla. Todos me confirman que la estén viendo, por favor. Sí, sí está bien. Sí, sí la estamos viendo. Ok, perfecto. Bueno, entonces, la clase anterior estuvimos hablando de algo muy importante y era donde habíamos quedado, que era qué se hacía cuando se encontraba un nuevo documento, ¿sí? Cuando había un nuevo hallazgo arqueológico y se podía encontrar una nueva documentación. Entonces, cuando eso sucedía, ¿qué se hacía con esos manuscritos en el sentido de que cómo era como la mecánica o qué se analizaba en ellos? Entonces estábamos hablando de que la primera pregunta que se hacía era que si era genuino y a ver, vamos a ver si de pronto nos acordamos qué era genuino. ¿Quién me dice de lo que vimos hace 8 días que un documento fuera genuino, qué significaba? Que fue escrito por el autor a los autores cuyos nombres llevan la fecha que se refiere y se contiene la información dada originalmente por los escritos. Ok, hermana, muchísimas gracias. Entonces eso es que era genuino. Muy bien. Entonces después venía la otra pregunta y es que si era auténtico. ¿Qué significaba que fuera auténtico? ¿Qué significaba que fuera auténtico? Era verídico. Entonces, que fuera auténtico. Eso, mi hermano. No necesariamente que, o sea, puede haber sido transcrito por otro autor, pero que fuera verídico, que lo que tuviera fuera lo real que se escribió en el genuino. Excelente, hermano, excelente. Que fuera fiel copia del genuino. Exacto, mis hermanos, exacto. Eso es lo que significaba que fuera auténtico. Entonces la diferencia entre los dos básicamente radicaba en un aspecto importante y es que el auténtico hace referencia a el contenido del escrito, ¿sí? Mientras que el genuino hace referencia es a que ese documento, ese material como tal que contenía ese escrito, ese documento fuera el propio documento que se escribió desde hace muchos siglos y que fue conservado, por alguna razón fue conservado históricamente y hoy todavía exista. Entonces esa es la diferencia entre genuino y auténtico. Habíamos dicho que había algo muy importante y era que teníamos que fijarnos más que fuera genuino, es en que fuera auténtico. Porque también habíamos hablado que genuino ya no se conseguía. Ya no tenemos documentos, digamos, originales, genuinos, ya no existen. Porque por el deterioro se habían
destruido, ¿sí? El tiempo se ha encargado de destruirlos por cuestión del deterioro. Entonces, básicamente todo lo que tenemos hoy en día es copia de copias, de copias, de copias, así que ya genuinos, pues ya es difícil. Pero auténtico sí es fundamental. No importa que sean copias, pero como acaba de decir John Wilder, que sea copia legítima en el sentido del contenido al original o al genuino. Entonces, excelente, muy bien. ¿Iba a decir algo la hermana Marta? Adelante, hermana. ¿Qué ha pasado el filtro de calidad cuando uno llega como en las empresas, que cada cosa que hacen en las empresas tienen que pasar un filtro de calidad? Los que son imperfectos van para una parte y los que quedan bien genuinamente, pues que son auténticos, ha pasado ese filtro de calidad. Entonces, eso pasó con los manuscritos, los que han pasado por manos de los eruditos que los han estudiado, han visto, son los que quedaron. Entonces, lo que nos da la autenticidad, ha pasado ese filtro. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana. Les hago una pregunta, hermanos. Uno pudiera hoy en día escribir algo y que ese escrito, escribir algo pues sobre la palabra, estamos hablando de la palabra, escribir algo de la palabra y que ese escrito sea auténtico, ¿eso se podría? ¿Ustedes qué opinan? Lógico que sí. Lógico que sí, hermano Leocadio, excelente. Muy bien, está conectado, hermano. Hago el esfuerzo de conectarme. Hay domingos que no me entra la conexión. Muy bien, hermano, excelente. Gloria a Dios, hermano, porque estamos de cumpleaños. Dios le dio ese regalo hoy. Me siento feliz. 72 años. Me siento feliz. Me siento feliz de pertenecer hace 36 años a la primera iglesia bautista. Oiga, hermano, entonces usted está cumpliendo la mitad de años de la iglesia, porque usted tiene 36 y estamos desde 72. Sí, señor. Cuando yo nací ya Dios había hecho la iglesia para que arrimar. No, ¿cómo así? Yo ya había nacido, tengo 80. No, me refiero no cuando nació, sino como lleva 30 años. Sí, como lleva 36 años en la iglesia y la iglesia está cumpliendo 72, usted lleva la mitad de la iglesia justamente ahorita. Es una bendición, una bendición. Una bendición, amén, amén, hermano. Bueno, entonces, ¿pudiéramos escribir un texto auténtico? Claro que sí, aunque fuera escrito ahorita, en estos momentos. ¿Por qué? Porque lo que importa es el contenido del texto para poder decir que sea auténtico. Lo otro que hemos visto es que era espurio, ¿sí? Espurio, digamos que hay muchos espurios desde el punto de vista que no hay manera de comprobar el autor de manera fidedigna, sino que se estima que sea cierto autor. Lo otro es que sea un texto corrompido. ¿Qué texto es corrompido? Un texto es corrompido básicamente cuando lo han modificado, ¿sí? Cuando su contenido ha dejado de ser auténtico. ¿Por qué ha dejado de ser auténtico? Porque ya no dice lo que decía el original, ¿sí? Lo que decía el genuino, sino que se le ha involucrado una frase más o le han cambiado alguna palabra o sí, lo han modificado. Entonces, si lo han modificado, ya no es un texto auténtico y se considera un texto corrompido. Bueno, lo otro era que si era creíble. Entonces, ¿cuándo se puede decir que es creíble? Esto era lo más importante, porque siempre se busca esto, siempre se busca que sea creíble. Entonces, que sea creíble es que son fidedignas a la copia original. Y esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante, mis hermanos? Por lo que les explicaba hace 8 días, de que nosotros ya no tenemos realmente ningún original, ¿sí? Ninguno genuino, básicamente, sino que tenemos copias de copias, de copias, de copias, de copias, de copias. O sea, lo que hoy en día consideramos como lo más antiguo, ese más antiguo, a pesar de que es los que conservamos que tienen más años, igual es una copia de copia de copia de copia. O sea, nunca fueron los primeros, sino unos posteriores a muchas copias. Entonces, que sea creíble, pues básicamente es muy importante porque gracias a que estos hombres de Dios, estos copistas, estos hombres que se dedicaban a hacer esta labor, lo hacían con muchísimo juicio. Entonces, la palabra de Dios en general es una transcripción bastante fiel
con algunos errores, a pesar de que ellos se preocupaban por no equivocarse, pero son errores menores. En general, es una transcripción muy fiel. Entonces, si es fiel, se dice que es creíble. Y íntegra era la más importante de todas las que hemos visto, porque íntegra contenía si era auténtico y no corrompido. O sea, si era auténtico quiere decir que su texto era el mismo texto escrito originalmente en los genuinos. Y no corrompido, pues quiere decir que si su texto era el mismo, pues nunca fue cambiado, nunca fue modificado. Bueno, esa fue la parte en la que quedamos. Aquí también hablábamos algo muy interesante, y es que pues eran como las características más o menos que se utilizaban en aquella época, ¿sí? En la construcción de los materiales pues que se tenían. Y es interesante porque los rollos no eran gigantescos, no eran unos rollos muy grandes, sino que eran rollos pues sí grandes, pero manejables. Si ustedes observan, nos dicen que tenían más o menos de 48 a 60 renglones. De 48 a 60 renglones. Entonces, ¿eran grandes? Sí, grandes sí eran. ¿Cuántos renglones, mis hermanos, tiene un cuaderno de hoy en día grande? Tal vez 20 y pico, 23, no sé, 30, no sé, como estudio. Como 22. Pues un cuaderno cuadriculado, que obviamente tiene los cuadros más pequeños, tiene 48 cuadritos. Y más o menos 2 cuadritos hacen como un renglón, más o menos, pues no es exactamente, ¿no? Pero más o menos 2 cuadritos hacen un renglón. O sea que 48 dividido entre 2, 24. Quiere decir que más o menos un cuaderno tiene alrededor entre 20 y 20 y algo renglones. Y nosotros estábamos hablando de que ellos utilizaban en general más o menos entre unos 48 y 60 renglones. Entonces era más grande de lo que es un cuaderno, pero no gigantesco, pues que no hubiera mesa pues para soportarlo. Entonces básicamente es, digamos que mucho más alto en la cantidad de renglones. Bueno, entonces sigamos. Se hablaba acerca de la tinta, ¿sí? Que debía ser una tinta negra, siempre se manejó de ese color, o sea, los escritos nunca se han encontrado con tinta roja, con tinta morada, con tinta rosadita, fucsia, no, nada de eso. Siempre se han encontrado con tintas negras, siempre se manejó el color negro. También ellos utilizaban una estrategia para tratar de evitar que pudiera, digamos, no de evitar, pero sí de minimizar, digamos, la cantidad de errores que se podían cometer. Y esta cantidad de errores efectivamente pues fueron muy bajitas. Habíamos hablado de que ellos cuando iban a hacer el ejercicio de escribir el nombre de Jehová, el tetragramatón, que es el nombre que se le llama a las letras del nombre de Dios, ellos iban y se lavaban las manos. Algunos decían que inclusive iban y se lavaban todo el cuerpo para venir y continuar escribiendo, para escribir solo el nombre de Jehová, el nombre de Dios Todopoderoso. Entonces imagínense que si una sola hoja tenía 6 veces el nombre del Señor, pues la persona tenía que ir y bañarse las manos 6 veces, o bañarse el cuerpo entero 6 veces, si es que fuera con el cuerpo entero. Entonces ahí se logra ver el respeto, ahí se logra ver, digamos, de manera clara que estos hombres judíos que se dedicaban a esta labor hacían un trabajo con total honestidad, ¿sí? Hacían un trabajo con total dedicación, o sea, eran tan temerosos de escribir mal la palabra de Dios que tenían un respeto gigantesco. Gracias a eso, hoy tenemos una palabra de Dios bastante bien condensada, bastante bien recibida, digamos, de parte de ellos, y eso es lo que nos ha ayudado a que hoy en día pues la tengamos como la tenemos. Si no lo hubieran hecho así, digamos que hubiera sido, la cantidad de errores hubieran sido muchísimos.
¿sí? Así que hay que darle gracias a que estos hombres hicieron su trabajo con total dedicación. Bueno. Perdona, hermano, una cortecita ahí. Adelante, hermano John Wilder, lo escuchamos. Una gran reverencia y temor, ¿no? Una gran reverencia y temor, pero impresionante. Ni siquiera la tenemos nosotros así. Eso pensaba yo, que hoy en día que se escribe el nombre o escribe Dios de cualquier manera, una a veces agarra a ver así mensajes y es y no dice, pero es que, bueno, falta de conocimiento puede ser, pero a veces lo escriben de cualquier manera o no tienen en cuenta de que debe ser, o pronuncian el nombre de Dios hacia la deriva, como si para todo, y hay veces eso puede suceder de que puede ser en vano, ¿no? Pronunciar el nombre de Dios en vano. Entonces, sí. hoy en día no se tiene en cuenta eso. Sí, de hecho, por acá, es que ahorita no tiene micrófono, por acá Susan me está diciendo, papá, es que hoy escriben Dios con D minúscula. Entonces, claro, por ejemplo, ese es un detalle. Escriben el nombre de Dios, escriben Dios con D minúscula. Dios mío, no. Con decir que cuando yo voy a escribir Dios, ni siquiera lo escribo con la primera D mayúscula, lo escribo con todas las letras en mayúscula. O sea, yo escribo Dios totalmente, todas las letras en mayúscula, Dios en mayúscula todas, ni siquiera la primera, pues, cuando lo escribo. Pero hay personas que lo escriben con D minúscula y les parece que eso está muy bien. Ay, Dios mío, Padre Santo. O hay veces que Diosito, o hay personas que no, es que Chuchito. Y yo, bueno, no sé por qué le dice así, yo les digo, eso, usted sabía que eso es como una falta de honra o respeto o reverencia al Señor. Chuchito no, Jesucristo o nuestro Señor. Eso es, eso es una confianza, pero ya pues pasada, estamos pasados. No, es que no es confianza, es prácticamente un respeto. Hay un libro, un devocional que se llama Ese man está vivo. Imagínense. No se llama Ese man está vivo, se llama El man está vivo. O el man. Pero cada vez la gente hace esas cosas para congraciarse con el mundo, porque realmente los que leen esos materiales realmente pues, no son gente convertida siquiera, ¿no? Hermano, un aporte allí respecto a lo que estamos hablando. Estos testigos de Jehová son tan irreverentes que en esa Biblia que ellos llaman el mundo, ¿cómo se llama la Biblia de ellos? La Gran Escritura. La traducción de las nuevas, de las escrituras del Nuevo Mundo, algo así. En Juan 1.1, allí ellos cometen eso que estamos hablando, de escribir el nombre de Dios con minúscula, ¿no? Uy, sí. Dice en el principio era un Dios. Uy, no. Un Dios, eso es completamente, como se dice, falso, inconcebible. Miren la forma tan irrespetuosa de lo que hablaba ahora John Wilder, irreverente, de escribir el nombre de Dios. ¿Verdad? Que yo una vez le compartí a una persona, testigo de Jehová, y le hice ver esta situación y quedó impresionado. Entonces la pregunta de él me dijo, bueno, entonces, ¿en cuál Biblia es que debemos creer? Entonces yo le recomendé una Biblia realmente que no se atreva a denigrar prácticamente el nombre de Dios en esa forma. Porque eso quiere decir que es un Dios cualquiera, ¿no? Entonces no. Y esta persona se convirtió al Evangelio, inclusive asistió a la iglesia bautista, donde nos congregamos, porque a raíz de ese versículo que le hice ver, esta persona, gracias a Dios, se convirtió y pasó a la doctrina cristiana sana. Amén, gloria a Dios. Ahorita que usted habla de la iglesia bautista, mis hermanos, quiero compartirles una experiencia muy interesante que me ha sucedido, buena, muy buena diría yo, y es que la universidad en la cual yo trabajo, que es la Universidad CUDES, nosotros estamos haciendo una serie de formación de cursos en diferentes áreas del conocimiento. Y estamos dando un curso que es en docencia, justamente en docencia virtual. Estrategias.
estrategias virtuales. Y les quería contar una experiencia interesante. Y es que nosotros hemos trabajado pues con ellos, digamos, durante un buen tiempo, con las personas pues que les estamos dando estos cursos, y me encontré con algo que me llamó muchísimo la atención. Muchos de esos, bueno, todos son docentes, les estamos enseñando a unos docentes de diferentes cosas, son docentes de primaria, bachillerato, hay unos cuantos universitarios, eh, docentes de matemáticas, de español, de lengua, bueno, de todas las áreas de conocimiento. Y resulta que me enteré justamente en una clase que hice ayer, que prácticamente el 90% de todos ellos son bautistas. Y quiero contarles, ellos no son de Colombia, ellos son de Panamá y otra parte son de Bolivia, o sea, son de Panamá y de Bolivia. Y la iglesia bautista en Panamá y Bolivia parece que está bastante fuerte, en el sentido de que, casi que el 90% son 40 estudiantes en ese curso, todos son docentes. De esos 40, por lo menos 30 de ellos son bautistas desde que conocieron al Señor Jesús. Inclusive la directora de uno de los colegios estudió aquí en el Seminario Bautista de Cali. Vino al Seminario Bautista de Cali hace muchos años atrás a capacitarse, a formarse. Y hoy en día es la rectora o dueña de uno de esos colegios que ellos están recibiendo esa capacitación. Entonces me llamó muchísimo la atención. Conocí al Seminario Bautista Internacional pues antes de que fuera universidad, esa señora, esa hermana, y bueno, me pareció como muy interesante. O sea, la iglesia bautista realmente está en muchos lugares y el seminario bautista de aquí de Cali ha sido reconocido de manera internacional en muchos de los países de habla hispana que están alrededor de América Latina. Bueno, cierro el paréntesis, era solo un comentario que me pareció muy interesante. Yo le dije que me congregaba en la primera iglesia bautista. Dijo, ay, sí, ay, yo no fui a la primera iglesia, pero sí era la iglesia más antigua de Cali, no sé qué tal. O sea que interesante. Bueno, sigamos. Entonces, bueno, ya pasando, digamos, ya pasando al siguiente tema, ya no solamente lo del respeto, cuando ellos hacían el proceso para escribir el nombre del Señor, que era algo reverente, lo cual admiro impresionantemente, lo admiro y qué bueno que todos nosotros, inclusive, aunque sea en el detalle de escribir Dios, qué bueno, yo les sugeriría, si lo quieren hacer, que sería muy, muy interesante cuando uno escribe Dios, escribirlo todo en mayúsculas, solamente porque Él es dueño o sea, de toda la dignidad posible que se le pueda dar. Sigamos. Entonces, resulta que ellos tenían, digamos, unas reglas bastante estrictas, ¿sí? Digamos, en toda esta manera, pues, de construir de ellos sus párrafos, sus escritos, ¿ya? De tal manera que ellos, digamos, que hacían una revisión, y esa revisión era con mucho cuidado, ya que cada rollo, digamos que no se podía hacer, digamos, en más de 30 días después de su escritura. O sea, si un rollo se escribía, eso tenía que ser muy pronto, todo el proceso de la revisión, ¿sí? ¿Y qué sucedía? Entonces, sucedía de que cuando ellos encontraban un error, ¿sí? Lo iban teniendo en cuenta, va un error, ¿sí? Buscaban, digamos, otro error, lo iban teniendo en cuenta, pero cuando encontraban 3 errores, la suma de 3 errores, mis hermanos, todo el rollo que pudieron haberse tardado escribiéndolo 1 mes, 2 meses, quién sabe cuánto, todo el rollo para la basura. Claro, en ese entonces no tenían cómo borrar y volver a reescribirlo, pues no tenían borradores, ¿sí? Así que si se encontraba 3 errores, el rollo para la basura. ¿Pero qué quiere decir esto? Que si se encontraba un error, pasaba. O si se encontraban 2 errores, pasaba. Entonces, en este orden de ideas, queda muy claro que había unas reglas fuertes, muy estrictas, para, digamos que, minimizar la cantidad de errores. Sin embargo, a pesar de que había esas reglas tan estrictas, pues si se encontraba un hito, pasaba. ¿Qué quiere decir? Que si en ese rollo hubo 1 o 2 errorcitos, después al tiempo, cuando ese rollo haya pasado años y ya estuviera viejito, se hacía el ejercicio de volver a transcribirlo. Entonces,
la nueva transcripción de ese rollo, si la hacían perfecta, ya esos 2 errores pasaban. ¿Sí me hago entender, mis hermanos, lo que estoy tratando de decirles? Entonces, supongamos que empezaron a escribir un original, listo. Y estaba una copia del original, perdón. Y entonces en esa copia encontraron 2 errores. 2 errores que, como no llegó a ser 3, entonces el rollo siguió, o sea, se fue reconocido y se utilizó. Muy bien. Cuando el rollo estuviera viejito, ya tenía 2 errores, se hacía otra vez otro proceso de copia. Y cuando se hacía ese proceso de copia, entonces es posible que hasta 2 errores soportara esa nueva copia. Entonces, si llegaba a pasar eso, que hubiese 2 errores, entonces ya tendría 4 errores. ¿Sí me hago entender, mis hermanos? Ya tendría 4 errores, porque tendría los 2 errores primeros, que si la persona los transcribió exactos, aunque él lo haya transcrito exacto, ya estaba transcribiendo un error. Entonces, los 2 errores iniciales. Y que por error haya tenido 2 ya en su nueva transcripción, entonces ya serían 4 errores. Cuando ese rollo pasara lo mismo, ya estuviera viejito, ¿sí? Llegaba el momento en que tenía que hacer la ultra transcripción, entonces es posible que allí le pudieran introducir 1 o 2 errores otra vez. Si le introducían más, se anulaba el rollo, o sea que no podía continuar pues ese nuevo rollo, digamos, utilizándose. Entonces, en una tercera transcripción ya podían haber 6 errores, ¿sí? Ahora, de todas maneras, una nueva transcripción pasaba mucho tiempo, pues, porque los rollos se deterioraban, pero no se deterioraban, pues, en cuestión de 6 meses, ¿no? Sí, o sea, digamos que duraban años, un mismo rollo. Entonces, en ese orden de ideas, lo que quiero mostrarles, mis hermanos, es que de todas maneras quedó la posibilidad abierta para que de a poquito, de a poquito, de a poquito se fueran calando uno que otro errorcito. Poquitos, muy poquitos, pero al fin y al cabo uno que otro errorcito. Y a la hora de irlo sumando, sumando, porque iban haciendo copias y copias y copias y copias, pues es muy normal que nos encontremos que al final los últimos escritos, que no es que fueran los últimos, sino que son para nosotros los que tenemos como más antiguos, ¿sí? Esos escritos que hoy en día tenemos como más antiguos, sean escritos que están con un número razonable de errores, ¿sí? O sea que aún esos escritos nuevos, que para nosotros son los más antiguos, ¿sí? Y que son los que confiamos más en ellos porque son los más cercanos a la época, pues, digamos, cuando se escribieron originalmente, ya tengan un buen número de errorcitos. Esta situación no hay manera de evitarla. Esa es la realidad. O sea, con eso es con lo que se ha encontrado el ser humano al hacer su ejercicio de traducir las escrituras. Entonces yo quiero que todos ustedes, mis hermanos, sean muy conscientes, ¿sí? De que aún con la mejor intención, el error humano ha estado presente. No de manera intencional, ni más faltaba. No, de manera intencional no, ¿sí? Pero humanamente, con alguno que otro error, porque pues se ha ido uno que otro error. No de manera intencional, pero se ha ido uno que otro error. Entonces, mis hermanos, este ejercicio de que ellos se les haya podido colar unos 2 errorcitos y al otro después otros 2 y después otros 2 y después otros 2, quiero hacerles una pregunta matemática, ¿sí? Digamos, si nosotros tenemos la copia original, un ejemplo, no hay originales, pero en el ejemplo que les voy a colocar, si tenemos una copia original y después de esa copia original se hizo, no, una copia original no, un original, y después se hizo una primera copia del original y supongamos que fuera con 2 errores. Y después se hizo otra copia de esa copia y entonces supongamos que se fuera con 2 errores adicionales. Entonces ahí van 4 errores. Después se hizo otra copia y también se fuera con otros 2. ¿Qué pasaría si estuviéramos hablando de 10 copias? O sea, copia de copia de copia 10 veces. ¿Cuántos errores máximo podría tener esa décima copia, mis hermanos? Es un cálculo matemático chiquitico. No es progresivo, eso se va multiplicando por 4. Entonces, realmente se llama una progresión aritmética. Se llama una progresión aritmética en matemática. Y lo que quiere decir, mis hermanos, es que cada vez se suman 2, más 2, más 2, más 2, más 2. Entonces, digamos, en la décima ya hay 10 errores. En la décima copia ya podría haber 10 errores perfectamente. Y si se hizo muchas veces, no solo 10, sino, no sé, 30, 40 veces, 50 veces, lo que fuera. Entonces, si se hicieron 50 veces, pues ya estamos hablando de 100 errores.
Entonces, mis hermanos, lo que quiero dejarles en claro es que los documentos más antiguos que tenemos no son del todo, completamente ¿qué? Según los conceptos que vimos en la clase pasada, no son del todo ¿qué? ¿Auténticos? Muy bien, hermana Johanna. No son del todo auténticos. Sí son auténticos porque proporcionalmente dicen, mejor dicho, la misma esencia de siempre. Pero a nivel de palabritas, a nivel de letras, ¿sí? Hay algunas letricas por allí que se han colado con error. Entonces, si nos fuéramos a ser completamente estrictos, pues, de forma matemática, no habría ningún texto que fuera 100%, ¿cómo dijo la hermana? ¿Quién me repite? Que no sea la hermana Johanna. Genuinos. No. Auténticos. Eso, mi hermano, auténticos, Perdón. exactamente. Auténticos. Quiere decir que no habría ni siquiera uno, oigan bien, mis hermanos, ni siquiera uno que fuera completamente auténtico. Obviamente, sí son auténticos, claro que sí son auténticos, porque la esencia de la idea no cambia, ¿sí? La esencia de la idea no cambia. Algunas palabritas sí han hecho que cambie alguna idea, pero, o sea, has hecho que cambie alguna palabra, pero la esencia de la idea se conserva, gracias a Dios, porque eso es lo que realmente nos interesa, que la idea, que el texto, en cuanto a la idea que tiene, sea la misma, ¿sí? Ese es lo que se pretende. Entonces, bueno, Luis Fernando. adelante, mi hermano William, le escuchamos. Sí, mire, este tema que estamos estudiando desde la semana pasada, no sé si se acuerda el comentario que hice mi hermano en su momento sobre algunos versículos en la Biblia que pues hay discusiones, ¿no? Sobre la autenticidad de esos versículos que fueron escritos en el tiempo que sucedieron las cosas, o sí, básicamente. Entonces, hay varios versículos. El hermano Alcalá nombraba ahora la traducción de la Biblia de los Testigos de Jehová. Pues esa es una de las más críticas, porque pues ellos llevan esa Biblia para arriba y para abajo y la están regalando, ¿no? A veces uno va a visitar a una persona y le dice uno, ¿usted tiene Biblia? Bueno, eso me pasaba mucho en Estados Unidos también. Y me dice, ¿usted tiene Biblia? Y iban saliendo con la Biblia. Yo ya la reconozco a millas, metros, porque tiene una morfología, es la misma en todas partes. Entonces me iban sacando la Biblia de la Biblia de los Testigos de Jehová que regalan. Pero digamos que esa es una de las más críticas, porque aún los mormones usan la misma Biblia de nosotros, la Reina Valera. Que ellos agregaron el libro de Mormón, es otra cosa en paralelo, pero ellos usan la Biblia de protestante, la Biblia que usamos nosotros. Pero dentro de la misma Biblia, Reina Valera, hay muchos versículos. Entonces, mi propuesta es en qué momento podemos, o en algún momento nosotros vamos a retomar algunos versículos, porque hay varias religiones cristianas que rechazan algunos versículos, por ejemplo, el de que dice que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay algunas religiones que creen que ese versículo no es auténtico, porque ellos declaran que la persona no se bautiza en esas tres personas. Entonces dicen, no, esto se lo agregaron. La otra es la que te comentaba hace días acerca de la opinión de Pablo de la mujer, ¿sí? De que la mujer calle en la congregación y no hable. Entonces son versículos que se usa mucho, o el uso del manto en la mujer para poder orar, ¿sí? O sea, hay muchos versículos que algunas iglesias han tomado como
auténticos y que se están basando aún para sus rituales para hacerlo. Y otras infinidad. Entonces, no sé, hermanos, si en su momento vamos a tocar esos versículos. Mi hermano, yo estaba hablando con el hermano Héctor Alcalá hace ya unas semanas atrás y yo le dije, hermano, vamos a empezar la temática y la temática va a estar candente. Le dije yo al hermano Héctor Alcalá hace un tiempo atrás. Va a estar candela, fue la palabra que utilicé. ¿Y por qué le dije yo esa palabra al hermano Héctor Alcalá cuando le dije que iba a estar candela? ¿Sí se acuerda, hermano Héctor Alcalá, cuando conversamos hace un tiempo atrás? Porque la última parte de este proceso es justamente cuando se va a abordar eso que usted está diciendo, mi hermano William. Solamente que yo quiero que pues el manejo que le vamos a dar sea un manejo bastante profesional, o sea, bastante centrado, ¿sí? Porque independientemente de ciertas cosas que nosotros vayamos a encontrar, pues nosotros tenemos que saber cuál es nuestra fe cristiana como tal. ¿Y por qué se los digo, mis hermanos? Porque nos vamos a encontrar con unas situaciones que de pronto no esperamos encontrarnos, pero eso es parte de lo que uno aprende cuando profundiza pues en temáticas. Por ejemplo, vamos a encontrarnos con que algunos textos que nosotros consideramos que toda la vida, igual que todos los textos de la palabra, los consideramos que son los que se escribieron de manera original, de pronto nos encontramos con que no, con que los textos más antiguos no los tienen, y con que esos cierto versículo está en la Biblia, pero está porque se fue encontrado en unos escritos que tienen una antigüedad mucho menor, o sea, son más recientes, ¿sí? Escritos más recientes y tienen cierto versículo. Y en un texto más antiguo, ¿sí? Ese versículo no está. Entonces, ¿qué nos va diciendo eso? O sea, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar? Que en los procesos de copia, de copia, de copia, de copia, en algún momento para clarificar algo, alguno de los escribientes pues, que se dedicaran a esto, de pronto hicieron al margen algún comentario, un escritico adicional, de pronto para aclarar algún aspecto, como algún escrito a la margen, ¿sí? Como cuando uno escribe en la margen algo que ayuda pues a clarificar lo que está allí plasmado. Entonces, con el paso del tiempo resulta que esos textos que son más recientes, resulta que tienen una que otra cosita que unos que eran más antiguos no tenían. Y allí es donde vienen a hacer lo que menciona el hermano William Robles. Entonces nosotros vamos a mencionar eso. Es más, vamos a mencionar unos versículos que los vamos a leer en la Biblia, y lo vamos a leer en la Biblia, quiero decir, en distintas versiones de Biblia, y vamos a decir, en esta versión no dice eso, en esta otra versión sí. ¿Cuál debería ser? Entonces también vamos a decir, según los estudios que se han hecho, lo más apropiado es, o lo que se cree, es que decía efectivamente esta frase y no esta otra. Pero si nosotros las analizamos, tampoco cambia tan radicalmente, por lo menos no en temas esenciales, o sea, no en temas donde cambia la fe de las personas, para nada, sino en detalles que son como ramas que al fin y al cabo no afectan. Por ejemplo, voy a inventarme algo, esto no es que sea bíblico, ¿sí? Que, no sé, que el rey Salomón vivió 46 años y que otro dice que vivió 49 años. ¿En qué cambia que hayan vivido 46 o 49 años? ¿Sí? ¿Eso nos va a cambiar la fe? ¿Eso va a hacer que ya no creamos en algo de la esencia del cristianismo o del Señor Jesús? No, eso no va a cambiar en nada. O sea, si de pronto hay alguna afectación, digámoslo así, en algún punto específico, son, digamos que puntos donde eso no afecta para nada la fe cristiana. Y eso es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. Eso es algo que también nos mencionó el reverendo Cosme Damián Vivas en su charla. Si ustedes quieren, pueden verla también grabada. Y él también lo mencionó. Él dijo que gracias a Dios, a pesar de que habían unas cuantas diferencias, esas diferencias no eran significativas, ¿sí? Realmente la esencia sigue siendo la misma. Y gracias a Dios, por eso es que la palabra sigue teniendo el efecto. Y es el libro, primero, que más vidas en el planeta ha cambiado. Y segundo, el libro que todos los años es bestseller. Un bestseller es un premio que se le da al libro más vendido, ¿listo? Al que se vende más.
Resulta que la Biblia se ganaba el bestseller año tras año tras año hasta que llegó el momento en que la dejaron fuera de concurso, porque todos los años se gana el bestseller, es el libro más vendido en todo el planeta y el libro más traducido a más lenguas que ningún otro libro en la historia de la humanidad. Entonces, a pesar de que hay algunas pequeñas diferencias que más adelante las vamos a tocar con versiones específicas de varias Biblias, nos vamos a dar cuenta que no va a cambiar la esencia importante de la creencia en el Evangelio. Entonces, mi hermano William Robles, ese es un tema candente, ese es un tema candela, como le decía el otro día al hermano Héctor Alcalá, y lo vamos a tratar con mucho profesionalismo, ¿sí? Con mucho profesionalismo, con mucha seriedad, entendiendo lo que históricamente hemos hallado, pero que eso no sea motivo ninguno para cambiar, digamos, la fundamentación de fe que tenemos, ni más faltaba. ¿Listo, mi hermano? Sí, Pues, muchas gracias. hermano Fernando. Adelante, ¿quién habla? Hermana Marta. Adelante, hermana Marta, la escucho. Yo tengo un hermano que es muy amigo mío, de él se congrega pues el pastor Carlos Rabá, que él sabe, es profesor y sabe todo eso del griego, el griego antiguo y todo. Entonces me hacía la pregunta porque a veces compartimos, hablamos los dos, entonces él me dice que allá el pastor cuando les predica sobre la Torá. Entonces en la Torá de que tienen pues, ¿cómo te digo? Que ellos son los que guardan el sábado, el Shabbat, todo eso, que no nombran a Jesús, sino a Yeshua, todo sea las palabras. En esa Torá también vinieron a ver los errores de transcripción. Sí, mi hermana, también. Sí, porque los errores de transcripción están justamente en el ejercicio que hicieron los judíos, y cuando ellos hicieron su ejercicio, lo hicieron en los idiomas originales. Entonces, lo que quiero dejar en claro es que cuando se hace un hallazgo de documentos en idiomas originales, y que son documentos de cierta antigüedad, algunos muy antiguos, aún esos documentos no son del todo, absolutamente, ¿cómo les decía la palabra ahora rato? Auténticos. Aún esos que son los más auténticos que tenemos acceso, aún esos del todo, no son 100% auténticos, ¿sí? Pero gracias a Dios, las situaciones que se presentaron fueron pequeñas y normalmente, casi prácticamente ninguna, fue en temas importantes que cambiaran la esencia del significado, por lo tanto que la idea cambiara. ¿Sí? La idea como tal que tenemos sigue siendo la misma, esa se ha conservado por todos los siglos, básicamente incólume, o sea, tal cual como la idea como tal, como fue escrita, ha sido más o menos pasada de generación, de idioma a idioma, en su esencia, básicamente. Gracias a Dios, y por eso es que este libro, pues ha sido el libro que ha cambiado más vidas en todo el planeta. Amén. Gracias al Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces sí, esos también tienen esa situación, hermana. Nos vamos a llegar ahorita, más adelantico, a mostrar varias versiones, algunas inclusive están en griego, unas están también en hebreo, y sin embargo, a pesar de estar en hebreo y a pesar de estar en griego, esas ya tienen ciertas cosas. ¿Por qué? Porque es lo que hoy en día tenemos. No tenemos original ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Oigan bien, hermanos, ni siquiera uno lo tenemos. Todo lo que tenemos son escritos antiguos, sí, muy antiguos algunos, pero igual los más antiguos también son copias de copias de copias. Entonces, eso va a ser algo muy importante, y cuando lleguemos a eso nos vamos a dar cuenta de algunas diferencias que hay entre las versiones frente a algunos versículos, ¿sí? Y vamos a decir también, según los eruditos, cuál es la esencia de lo que significa. Entonces nos vamos a dar cuenta que a pesar de que dice distinto, la esencia se conserva, y en algunos pequeños casos donde la esencia no se conserve, no cambia para nada la creencia nuestra, porque es en un aspecto que no tiene relevancia alguna, como el ejemplo que me acabo de inventar hace un momento, de en qué cambiaría nuestra creencia si encontramos que en alguna parte dijera que el rey Salomón vivió 83 años y que en otra parte vivió 85 años. O sea, eso ni va ni viene en la creencia importante. Así que las que tengan algún cambio de verdad, pues nos vamos a encontrar con eso. Pero sí, es parte
es la última parte de esto y es la parte más, como le decía el hermano Héctor, más candela. Así que no nos vaya a abandonar, que estamos próximos a llegar a esos puntos. Bueno, estamos entonces retomando, mis hermanos. Nosotros tenemos, digamos, muchos manuscritos, más o menos tenemos unos 4.000 manuscritos del Nuevo Testamento. Y es algo muy particular, mis hermanos. Esos 4.000 manuscritos no todos dicen lo mismo. Hay diferencias entre esos 4.000 manuscritos, por la razón que les acabé de contar, porque se iban colando de a poquito, un errorcito, otro errorcito, otro errorcito. Entonces esos 4.000 manuscritos que tenemos acceso, ¿coinciden en la mayoría? Me preguntarían ustedes. Claro, claro que sí, coinciden casi que en todo. O sea, en la gran mayoría coincide, pero no en todo. Sí, no en todo. O sea, 100% no, pero sí en un altísimo porcentaje. ¿Por qué? Porque se minimizó la posibilidad del error. Y aunque sí hay errores, proporcionalmente hablando, son poquitos. Yo les voy a hacer un cálculo matemático porque me gusta que las personas tengan como una noción numérica de las cosas. Quiero hacerles esta pregunta, mis hermanos. Escúchenme lo que les voy a preguntar. Si nosotros decimos que hay un libro, suponga que tenemos una enciclopedia grande, una enciclopedia esas grandototas, ¿sí? Más grande que el pequeño Larousse, que yo no sé por qué le llaman pequeño, porque yo toda la vida me hice esa pregunta de niño. Eso era grandísimo. El pequeño Larousse, suponga que el pequeño Larousse tiene... no, el pequeño Larousse no. Un libro más grande, una enciclopedia, la enciclopedia Salvat, tiene, diga usted, 200 errores. ¿Usted qué diría? ¿Que tiene muchos errores o que tiene pocos errores? Y resulta que también hay otro documento que tiene también 200 errores. Un folleto que usted compró de algo, ¿sí? Donde hay alguna información. Cierto folleto que usted tiene 200 errores. Y la enciclopedia Salvat o el pequeño Larousse tiene 200 errores. ¿Qué opinaría usted allí, mis hermanos? ¿Es muchos errores? ¿Es pocos errores? O sea, ¿cuál sería su opinión? Hablemos del folleto, hablemos del pequeño Larousse y hablemos de la enciclopedia Salvat, que tiene 12 tomos, que eso, los 12 tomos encima uno de otro es como por decir, ¿qué le digo yo? Unos 10, 20, por ahí unos 50 centímetros de grosor, toda la enciclopedia Salvat. A comparación con la... Nosotros pensamos que la enciclopedia, en comparación por la cantidad, 200 errores es mínimo. Y el folleto contenido 200 errores es terrible. Demasiado. Exacto. Muy bien, exacto. Felicitaciones, hermana. Esas son las proporciones. Yo desecharía de una el folleto. Eso no sirve, eso está plagado de errores. Muy bien, mi hermano Ever, excelente. Ese folleto está plagado de errores, eso sí no la mata de los errores. Pero en la enciclopedia Salvat, ¿sí? Que es una enciclopedia que tiene miles y miles de hojas, y en esas miles y miles y miles de hojas donde la letra es chiquitica, con triple columna, eso, mejor dicho, tiene millones de palabras, y entre esas millones y millones y millones de palabras resulta que hay 200 errores. Ay, mis hermanos, eso no es nada, o sea, eso y nada es lo mismo prácticamente. Entonces, esas son las proporciones que yo, digamos, quiero que ustedes en su mente tengan clara. No es lo mismo que una persona sustraiga 1 millón de pesos de una cuenta que tiene 10 millones a que sustraiga 1 millón de una cuenta que tiene 1.000 millones. ¿Sí? No es lo mismo. Sí, extrajo 1 millón de cada cuenta, pero no es lo mismo. La proporción de una y de la otra es salvajemente diferente. Entonces, en ese orden de ideas, mis hermanos, es que yo quiero que ustedes entiendan que la cantidad de errores que tienen estos escritos, porcentualmente hablando, proporcionalmente hablando, son pocos. Son pocos. Sí los hay y no podemos ser desconocedores de eso. Tenemos que ser justos con la realidad, pero con la realidad correcta. No decir que porque tiene 200 errores, que la Biblia está llena de errores. No, ¿cómo se nos ocurre? No, 200 errores para la Biblia, eso no es nada. Eso no es nada. La Biblia es un libro muy extenso y con muchísimas palabras. Entonces, tiene millones de palabras y en esas millones de palabras 200 no son nada. Entonces, eso es lo que quiero dejar en claro, mis hermanos, que ustedes tengan en cuenta esas proporciones numéricas,
porque esas proporciones numéricas nos dan claridad para poder entender si eso es bastante, si eso es poquito, si eso es mucho, o cómo es por más o menos en la proporción. Entonces, excelente la respuesta de la hermana Johanna. Fernando, adelante. Es como en un examen, que a uno le pongan 30 preguntas y tenga 3 errores. Un examen de 30 preguntas tiene 3 errores, pero un examen de 5 preguntas y tenga 3 errores, perdió el examen totalmente. Hermana, usted me gusta porque usted usted siempre da unos ejemplos bien buenos, hermana. Me encanta. Está excelente, hermana. Mejor dicho, lo dijo mejor que yo, que soy docente. Entonces, en un examen de 30 preguntas, 3 errores, pues sí, tuvo 3 errores, pero ¿cuánto pesan esos 3 errores ante las 30 preguntas? Pues muy poquito. En cambio, ¿cuánto pesan 3 errores en un examen de 5? No, pues perdió el examen. Entonces, excelente, hermana, me encanta. Esa proporción numérica es fundamental para que la tengan en claro y por eso quería que entendieran ese tipo de situación. Entonces, mis hermanos, la Biblia tiene nuestros documentos. Perdón, ¿alguien va a hablar? Sí, yo. Adelante, mi hermano Darío, te escuchamos. Sí, la otra parte que habría que ver es que, pues bueno, son errores y son errores, hasta qué punto esos errores afectan la parte doctrinal o la parte de fe, que era lo que hablabas ahora rato. Exacto. Si no afectan, pues realmente no tienen importancia y si se pueden corregir, pues se corrigen. Pero si no afecta, pues seguir adelante. Básicamente esa es la conclusión a la que vamos a llegar, pero no quiero llegar porque solo alguien lo dijo, sino porque vamos a ver los escritos, vamos a ver las comparaciones de las Biblias, vamos a ver las versiones, porque ya para ese momento ya tenemos claro cómo ha sido la secuencia histórica de construcciones de Biblias tras Biblias. Es que esta Biblia llegó de esta fuente y esta fuente vino de esta otra. O sea, yo estoy construyendo un mapa muy interesante que nos va a dar una visualización panorámica sobre todo esta, digamos que, sobre todo este recuento histórico de las versiones, de tal manera que sea lo más sencillo posible para todos. Ustedes saben que yo trato de construir cosas sencillas para que las personas lo entiendan. Entonces, en eso estoy, de tal manera que a la hora de verlo todos podamos tener una gran claridad y podamos decir, cuando vamos a mirar nuestra Biblia Reina Valera, nuestra Biblia Dios habla hoy, nuestras Biblias de ahorita, podamos decir, esta Biblia viene de aquí y de aquí. Y estos de acá tenían ciertas fallas en tal tema, pero eso era algo minúsculo, etcétera. Entonces, eso es como el objetivo a lo que, digamos, queremos llegar. Porque la idea es que finalmente, cuando hayamos abordado todo este tema y lo hayamos terminado, mis hermanos, ustedes de alguna manera se vuelvan una especie de eruditos, en el sentido de que cuando conversen con otros hermanos cristianos de otras iglesias y de otra parte, ustedes puedan decirle, hermano, mire, tranquilo, el problema de las Biblias es así, 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 pero no es un problema. Algunas sí, porque ya han hecho manipulaciones intencionadas, como los testigos de Jehová. Eso es otro cuento. Hay algunas que efectivamente están pifiadas, pues. Pero bueno, esos son ya casos específicos. Pero de las que nosotros tenemos, podemos hablar con mucha tranquilidad, pues, de que estamos hablando algo, digamos, bastante documentado sobre esta temática. Entonces, mi anhelo, mis hermanos, es que cuando terminemos, usted la tenga tan clara, todos la tengamos tan clara, que seamos capaces de poder tener un diálogo con alguna persona que tiene estas inquietudes y usted, mi hermano, sea multiplicador de lo que ha aprendido aquí. O sea, esto no es para que usted se engorde, no, esto es para que usted comparta, aclare, porque se va a encontrar con hermanos cristianos que tienen incógnitas como las que hemos tenido todos nosotros, esto es natural. Entonces vamos a tener un conocimiento que nos va a poder brindar la capacidad de aclararle a otros hermanos y hacerlos llegar a una tranquilidad en su espíritu, o sea que no se preocupe, que esto no le va a afectar en las cosas importantes. Y las que sí afectan, también saber cuáles son, porque esas sí fueron manipuladas. Entonces, muy bien, mi hermano, esa es la idea, mi hermano Darío. Ese punto va a ser el más álgido y por eso yo le he llamado que es como el punto candela. Pero bueno, ese es, digamos que parte de este tema y no lo podemos evitar, llegar allí. Bueno, mis hermanos, les decía que había muchísimas copias y las copias, a pesar de que hay muchas, no son iguales, pero en su mayoría sí son iguales. O sea, la diferencia son porcentualmente pequeñas. Bueno, se han
pretendido cuidar. Sí, por ejemplo, nosotros hemos tenido unos hallazgos muy importantes como las de las cuevas del Qumran. Y debido al cuidado que se tuvieron, estos rollos fueron metidos en unos como floreros, en unas vasijas, es la palabra apropiada, en unas vasijas, y se conservaron afortunadamente. Tinajas. Tinajas. Muchas gracias, mi hermana. Esa es la palabra correcta. Sí, en unas tinajas, y apropiadamente fueron guardados en esos sitios, gracias al Señor, porque eso permitió que el deterioro de los siglos los afectara poco. Sí los afectó, no hay manera que no los afecte, porque son una materia que fue hecho de algo orgánico, de pieles, pero los afectó poco comparativamente como si no hubieran estado protegidos. Y gracias a Dios y a esos hallazgos y a otros que han habido también, pues hoy en día podemos utilizarlos y hemos podido tener nuevas versiones de las Biblias donde podemos aclarar. Es muy normal, eso lo hago yo todo el tiempo y hoy muchos de mis hermanos lo hacen, y es que vamos a leer un texto y yo el mismo texto lo leo en varias versiones para tener una claridad mayor acerca de lo que el autor quiere decir. Bueno, entonces, ¿todos los escritos dicen lo mismo? No, pero en su mayoría sí. En su mayoría, o sea, porcentualmente dice lo mismo. Entonces, hay algo que dice las versiones. Entonces, resulta que hay una distinción que tenemos que hacer, ¿sí? Entre cuando estamos hablando de la copia de unos manuscritos, ¿sí? Que se hicieron en su idioma original, ¿sí? Y las diferentes versiones que tomaron el manuscrito en su idioma original y lo trajeron a otros idiomas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la copia de los manuscritos, estamos hablando de copias en esos idiomas, en los idiomas originales. Pero cuando estamos hablando de la palabra versiones, la palabra versiones ya nos hace entender que hay una traducción, ¿sí? O sea que ese escrito ya se encuentra, pero en un idioma distinto al idioma hebreo, arameo y griego, que son los idiomas pues en los que fue escrito originalmente la palabra. Entonces allí nace el concepto de versión. Entonces, ¿qué es una versión? Una versión es un texto, ¿sí? Bíblico que está escrito en un idioma distinto a los originales. O sea que, pregunto, si nosotros encontramos, digamos, distintas, permítanme llamarlo de esta manera, distintas Biblias en hebreo, ¿son versiones? Pues Fernando, yo tengo esa duda porque yo entendía eso que estás diciendo como traducción, o sea, traducción a diferentes idiomas. Resulta una versión es la misma Biblia, la Biblia escrita en el mismo idioma, pero con diferentes palabras, como respetando el contexto o para que se entienda mejor. Resulta, por ejemplo, Dios habla hoy, etcétera. Sí, mi hermano, excelente lo que usted está diciendo, porque eso mismo nos lo aclaró también el reverendo Cosme Damián Vivas. Hoy en día esas dos palabras son sinónimos, ¿sí? Hoy en día esas dos palabras son sinónimos, o sea, hablar de versión y hablar de traducción hoy en día se están utilizando de forma indistinta. O sea, hoy en día esas dos palabras son sinónimos, o sea que yo puedo decir o traducción o puedo decir versión. Entonces, ¿por qué quisimos hacer esa salvedad? Porque hoy en día cuando uno vaya a hacer búsquedas y uno busca en versiones o busca en traducciones, encuentra lo mismo. ¿Sí? No se ha sostenido alguna diferencia para manejar hoy en día. Entonces, por eso, hablar de una versión básicamente implica que está escrita en un idioma distinto del idioma original. Pero bueno, entendiendo eso, que es como ya se maneja, si nosotros habláramos de distintas Biblias, o no, pues o sea, ¿cómo llamarlo? Bueno, llamémoslo así, distintas Biblias en hebreo, serían versiones, pues según la definición que estamos trabajando, no, porque son en el mismo idioma original. Pero si la tenemos en un idioma distinto al idioma original, entonces allí ya se podría denominar como tal una versión. Quiere decir, está escrito la palabra de Dios, pero no en el idioma, en uno de los idiomas originales, pues no, o sea, en el hebreo, arameo y el griego. Aquí ya nos vamos encontrando con versiones muy importantes. Hemos escuchado en varias charlas cuando nos hablaba el pastor
Cosme Damián y cuando nos hablaba también el pastor Richard acerca de la versión de los 70. Bueno, mis hermanos, no sé, yo creo que me están haciendo por aquí señas mi hija es mi polo a tierra, frente al tiempo, porque ya casi va a iniciar la prédica, y además hoy es especialísima, porque hoy estamos de cumpleaños, mis hermanos. Entonces, yo creo que dejamos aquí para poder asistir con pompa y platillos a la celebración del cumpleaños de la iglesia, y entonces continuamos en nuestra siguiente clase. No sé si alguien quiere hacer un comentario y alguien que nos ayude con la oración de despedida. De todas maneras, Luis Fernando, me quedaría con la pregunta entonces, eso que no son traducciones, sino que son escritos dentro del mismo idioma de la Biblia, ¿cómo se le llamaría? ¿Qué nombre tendría? ¿Eso tiene que tener algún nombre? Esa es una muy buena pregunta, mi hermano. Yo me he hecho la misma pregunta porque digamos que mi lógica me decía porque pues cuando comencé a encontrar que lo llamaban igual y vi que no era como el lógico, entonces allí me pasó eso. Mi lógica me decía que una traducción era cuando se pasaba de un idioma a otro y que una versión era cuando se le hacía un pequeño cambio. Ahora, al encontrar de que la gente utiliza, o sea, los que trabajan en estos temas lo utilizan como sinónimos, entonces me he venido a cuestionar esa pregunta que tú dices, y es bueno, y entonces cuando no se cambia de idioma, sino que está en el mismo, pero resulta que se le hace un ajuste, una modificación a ese idioma, entonces, ¿cuál es el nombre apropiado que se está utilizando? Que esa es la pregunta que me estás haciendo. O sea, entonces, ¿qué nombre va a recibir en ese momento? O como por ejemplo lo que sucede con la Reina Valera, la 1960 y después la 1995. Entonces, para ellos, el nombre que les han dado es revisión, ¿sí? El nombre que les han dado es revisión. Entonces, cuando se habla de una Biblia y después sale la misma, pero con algunos ajustes, entonces ya les llaman que no es otra versión, sino que es una revisión. No se te escucha, mi hermano Darío. No, ya, ahí quedaría entonces aclarada la duda. Muchas gracias. De todas maneras, eso me está desafiando a investigar un poquito más sobre eso. Está muy bien. La verdad no quedo muy satisfecho. Yo por lo menos quedé... Eso también es controversial, hermano Darío. Yo por lo menos quedé un poco triste porque yo soy muy de la línea de que cada palabra tiene que tener su significado específico y no se puede comenzar a mezclar con otra. Entonces yo soy de ese mismo sentir. Sí. Pero pues lastimosamente lo que hemos encontrado es que hoy en día lo mezclaron, entonces ya hablan indistintamente de una o de otra. No debería ser así, o sea, yo sería partidario de que se mantuviera separadito, que una cosa es traducción, y traducción muy claramente dice que va de un idioma a otro y queda muy entendible, y que la otra que es hablar de versión, eso ya es distinto. Versión debería ser de un idioma, ¿sí? En el mismo idioma, pero voy a sacar otro escrito en el mismo idioma, ¿sí? Pero que tiene pues, algunos cambios. Lo que pasa es que todo depende del origen, ¿no? Una cosa es si saco una Biblia basada en otra del mismo idioma, y otra es si saco otra versión en español, pero que las fuentes son distintas. Entonces, bueno, mis hermanos, de todas maneras, está excelente. El tema ya está tocando áreas bien interesantes, y esa es la idea. La idea es que se construya muy bien aquí. Muchas gracias, mi hermano Darío, me parece excelente, y la idea es que sigamos profundizando y aclarando todo lo que tengamos que hacer. No sé si alguien quiere hacer la oración de despedida. Esto se puso muy bueno. Amén, amén. Ore, pues Fernando, Leo. yo no. Ore, Leo. Adelante, hermano. ¿Puedo orar, Fernando, para despedir? Sí, hermano, entonces hágalo usted, hágalo. Sí. Gracias. Bien pueda, hermano. Bueno, Padre amado, muchas gracias te damos en este día
En esto, por la enseñanza de Luis Fernando, de Pastor Alcalá, Señor Padre, gracias porque cada día tú nos enseñas y nos das la sabiduría y entendimiento para tu palabra, Padre. Muchas gracias por todos aquí reunidos por este medio, Señor, en el cual están nuestros corazones dispuestos a aprender más de tu palabra, Señor, alimentarnos más de ese pan que nos da diario, el pan de vida. En nombre de Jesús, damos gracias por este bendito día y bendiga a cada uno de mis hermanos en sus casas y bendice su familia, bendícelo, Señor, en todas sus necesidades. En nombre de Jesús, quedamos en tus manos, amado Señor. Amén y amén. Amén, amén. Amén, hermanos. Buenos Feliz hermanos. cumpleaños para todos. Feliz Todos los hermanos en Cristo. Bautistas. Gracias, Fernando. Gracias, Pastor. Que rápidamente cumplan los 100 años. Yo lo dejo porque aquí también ya va a iniciar todo, entonces. Listo, ya chao. Bien puede irse a comer la torta, hermano. Juan, dale, Juan. Ahí a cada uno le mandé una porcioncita, espérenla. Bueno, gracias. Sin contaminar, ¿no? La mandé con sabor dietético porque hace daño el azúcar. Ah, bueno, está muy bien. Ay, hasta luego, hermanos. Gracias. Chao. Bendiciones para todos. Vamos para el culto. Ok.